Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los hechos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. A lo largo de su campaña electoral y posterior a ella, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho varias propuestas para impulsar la economía del país. Entre estas se mantiene, por ejemplo, la autonomía del Banco de México. Además, negó que en su gobierno vayan a incrementarse los impuestos en términos reales. Enfatizó que el IVA no va a aumentar, tampoco el impuesto sobre la renta, y que se creará un plan de desarrollo integral con régimen de zona libre para atraer inversiones en la zona fronteriza del país. López Obrador propuso también el financiamiento del gasto público con el combate a la corrupción y el final de todos los privilegios de la clase política. Aseguró que estos fondos se van a invertir en el desarrollo de México. También prometió reducir el gasto corriente y aumentar la inversión pública, entre otras. En resumen, Andrés Manuel señaló que sin corrupción y con un gobierno austero, México saldrá adelante de la crisis económica, del malestar y la pobreza, de la espiral de inseguridad y violencia, algunos de los problemas que enfrenta México desde hace ya varios años. Este es el tema de esta noche, Entre Líneas, y me da mucho gusto saludar en esta mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Martín, buenas noches a todos. También saludo a Gerardo Galarza, colaborador de Excelsior. Gerardo, bienvenido. Martín, buenas noches Rodrigo, Fabi, buenas noches a todo el público. Y también nos acompaña Rodrigo Pacheco, periodista de finanzas de la sección Dinero del periódico Excelsior. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Martín. Pues para comenzar, abramos el debate en relación con las últimas noticias y las últimas declaraciones de esta semana que terminamos en relación con el equipo de transición del virtual presidente electo de México. Rodrigo, muchas cifras, muchos datos, muchas inversiones. La pregunta que se hacen hoy los especialistas es ¿cuánto representa esto de la economía nacional y si la economía mexicana tiene el tamaño suficiente para soportar todos estos planes de inversión que anuncia el nuevo gobierno? Pues tal parece, Martín, que desde la óptica del presupuesto que tendrá que cerrar Andrés Manuel López Obrador, bueno, su equipo, Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, quien ocupará esa cartera, pues hablaban de 500,000 millones de pesos, pero nada más hoy, entre lo que se anunció, por ejemplo, para la nueva refinería, 160,000 millones de dólares, 46,000 millones de pesos con respecto a darle abastecimiento a las 6 refinerías que funcionan actualmente, más otro tanto para pozos petroleros y exploración, más 100,000 millones de pesos para el programa de los estudiantes, más otros 40,000, 50,000 millones de pesos para el programa de duplicar las pensiones para la tercera edad. Mayores. Se antoja muy difícil que por lo menos para el paquete, para el presupuesto 2019 puedan cuadrar todas estas cifras, porque si bien puede haber ahorros, puede haber combate a la corrupción y de ahí salir algo de dinero, pues lo sabes bien, Martín, las burocracias no son sencillas y no es que a partir del 1 de diciembre todos se pusieron a ahorrar y ya funcionó así. La sinergia, por ejemplo, en el caso del programa de adultos mayores, pues tiene que ver con unificar algunos de los programas que son redundantes y eso tardará tiempo, es decir, no es algo que puedes ejecutar de manera acelerada. Ya Moody's, esta agencia de calificación, que es importante porque esa es la que pone el grado, digamos, de riesgo que corre alguien que le presta a Pemex o al propio gobierno cuando colocan deuda, pues dice, si Pemex se hace cargo desde el punto de vista financiero de las refinerías y de estos planes, y eso que Moody's estimaba 6,000 millones de dólares, todo quedó en aproximadamente 8,000 millones de dólares, tipo de cambio 19, pues va a estar en un riesgo financiero importante y no parece que vayan a cuadrar las cifras, sobre todo a la velocidad que quiere Andrés Manuel López Obrador. Fabiola. Estaba leyendo todas las propuestas. Primero presentó 7 ejes económicos
y el viernes pasado dio a conocer esta inversión de 175,000 millones de pesos para rescatar el sector energético. Hasta el momento me parecen muy buenos deseos, es decir, qué bueno que podamos combatir la corrupción, qué bueno que se puedan reasignar los recursos públicos de mejor manera, qué bueno que se ayude a las personas más necesitadas. Pero aún me siguen faltando los cómo y por dónde. O sea, yo creo que a estas alturas, en donde el propio Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda, no solo de los medios de comunicación, sino la agenda de los temas a discutir a nivel de políticos, tendríamos que entrar en el detalle de cómo y dónde, porque ya no estamos en campaña, él ya ganó, ¿no? Él ya tuvo incluso el voto de las mayorías para tener la fuerza suficiente en el Congreso, claro, y que no tenga pretexto, pero yo no sé de dónde y creo que hace falta la claridad porque prometer pues no empobrece a nadie y no es lo mismo estar siempre en un discurso del lado de la oposición cuando no eres gobierno que te permite cómodamente decir, yo haría esto, yo haría a la realidad. Hay programas, tú lo sabes muy bien, Rodrigo, que ya están comprometidos, que están etiquetados. Hay muchos recursos que se van a gastos de operación. Es decir, de repente hablamos de mejorar, no sé, el sistema de salud. ¿Cómo si la mayor parte del presupuesto se va a salarios, a operación y a pensiones? Entonces, no es tan fácil y a mí aún me faltan los cómo y de dónde, ¿no? Eso lo discutimos aquí desde el punto de vista político hace unas semanas. Viste, ¿verdad? Y yo me preocupa lo mismo que las semanas anteriores. Fabio dice buenos deseos, yo digo ocurrencias. ¿Por qué? Porque falta por qué, cómo, cuánto. A ver, se habla de cifras, se habla de esto, de ahorros. El programa de descentralización burocrática que anunciaron, es decir, que todas las secretarías de Estado vayan a la República, a los estados y demás, ¿cuánto va a costar? 500,000 millones de pesos, calculémosle. ¿De dónde van a salir la descentralización administrativa? El compromiso del 1 de diciembre es que por lo menos el secretario de Educación Pública esté en Puebla. Ya ha comprado una oficina en Puebla, lo vuelvo a repetir aquí. ¿Va a vivir en un hotel? ¿Va a despachar en un restaurante? ¿O dónde? ¿Ya tienen oficina? ¿Cuántas gentes se van a ir con él? Su secretario particular, sus secretarias, quien contesta el teléfono, quien atiende a los todo estados. eso cuesta, ¿no? Todo cuesta. Entonces, empezamos por ahí. Por eso les damos ocurrencias. Pero a mí lo que me preocupa más de todo esto es algo que se ha estado repitiendo mucho. ¿Sí? Regresar a ese presidencialismo absurdo y contundente en donde cree el presidente, porque así se lo hacemos sentir todos los demás y así se siente él, que tiene el poder en sus manos. Y sí lo tiene. El problema es cómo ejercerlo. Y no nos queda duda de que Andrés Manuel López Obrador tiene un mandato muy amplio. Así fue el resultado de las urnas, eso no tiene cambio. El asunto es querer controlar, como se decía antes, la economía desde los pinos. El hecho de que haya agentes como Carlos Ursúa, que tú conoces y que entiendo que es una persona con muy buena fama incluso dentro de los académicos y que hizo un destacado papel en la Secretaría de Finanzas del gobierno en ese tiempo del Distrito Federal o de Ciudad de México, pero que no es lo mismo un país, claro, por más que sea de las ciudades más complicadas del mundo, ¿no? Hugo B. Margain era también un gran teórico de la economía en los años 70 y todo el mundo hizo fiesta en su momento de la designación que hizo el presidente entonces Luis Echeverría a Hugo B. Margain como secretario de Hacienda. Y terminó muy mal la experiencia. Un domingo fue destituido después de que se cayó de un caballo, dijeron, y después lo nombraron embajador en Londres y al final en una de estas pláticas, de estas grandes reuniones que se van a revivir, como se dicen de estas, para formar comisiones, para hablar, para aquello, para todo el mundo reunido a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana, Echeverría lo hacía, dijo, no entendió que la economía se maneja desde los pinos. Pasó con López Portillo. Hay un libro por ahí que se llama La disputa de la nación, de Rolando de Cordera y Carlos Tello, en donde dos equipos provenientes del mismo partido, dos equipos económicos, se enfrentaron. Chocan. Tú lo recordarás, Martín, chocan, y vimos cómo nos fue. Sí. El resultado de esos dos gobiernos es el fracaso económico de los años 80 en México, con el gobierno de Miguel de la Madrid, con inflaciones de 170%. Sí, impresionante.
Sí. Que tú y yo ya trabajábamos y ganábamos, es la única vez que hemos sido millonarios. Exacto, ganábamos mucho. Mucho. Sí, claro, nomás que luego le quitáramos 3 ceros porque era inmanejable ya la economía, Exacto. ¿no? Y entonces Sí, tú pero ganabas... con inflaciones arriba del 150%, pues no servía para nada. ¿no? Pues, tú ganabas 5 millones de pesos al mes o 8 millones, pero el litro de leche costaba 20 mil pesos, ¿no? Bueno, pues era la misma proporción. Claro. Entonces creo que ese problema. Ha habido muchos, ya los tocó Rodrigo, yo creo que los vamos a seguir platicando, pero por ejemplo otra ocurrencia, zonas libres, perdón. Ya las vivimos. En Chetumal, en La Paz. Sí. Había zonas libres y no hubo desarrollo industrial, económico, nada, al contrario. Tú viviste en la península de Chetumal. Lo único que se iba a Chetumal, la zona libre, era ir a comprar fayuca porque no había TLC. La gente iba, compraba fayuca y luego la vendían en Mérida o en Quintana Roo, en Campeche. Fíjate que ahí difiere un poco de Gerardo. Sí, entiendo perfecto el planteamiento en que son ocurrencias porque no hay los comos, ¿no? A mí me gustaría matizar esta parte de ocurrencias. No, yo creo que en algunos casos son buenas propuestas, como que el desarrollo del país se distribuya incluso, en donde, por ejemplo, vamos a suponer que una secretaría sí se pueda mudar, ¿no? Porque eso generaría que esa región detonara en empleo, claro, en inversión para vivienda, en inversión, o sea, se tendría que invertir para tener mejor infraestructura. Sí, salud, educación. Y entonces habría desarrollo en esa región. Por ejemplo, ¿no? También mencionaba mucho las zonas francas y todo el apoyo para la zona del Istmo de Tehuantepec. Yo, que conozco mucho la zona por ahí, dije, sí tendrá idea de lo que estará hablando, ¿no? Es lo que yo me ocurre. Entonces, yo lo que siento es que él, por eso debiera explicar cómo no lo pueden explicar porque ¿no? Sí. A ver, Gerardo tocaba algo, Rodrigo, que me parece fundamental. A mí se me hace irresponsable que alguien que no conoce de economía se siente y diga, vamos a sacar de aquí, vamos a hacer esto, recortamos y solucionamos el problema. Pero no es el caso, porque Ursúa es un hombre conocedor de la economía, tiene asesores, el propio virtual presidente electo, y yo no creo que tampoco estén sentándose a hacer castillos en el aire. De algún lado están saliendo las cifras. ¿Tú qué percibes ahí? O efectivamente nosotros como ciudadanos o los propios analistas financieros como ustedes no tienen algo de información que quizá ellos tengan de donde pudieran salir recursos. Y entiendo perfectamente lo que dice Gerardo. La economía no se maneja desde la política. O sea, tú no puedes manejar la economía por decretos, porque entonces vamos a retroceder a como vivió México después de la gran crisis, después de Luis Echeverría en la década de los 80s, con inflaciones arriba del 150%, con una economía totalmente centralizada y con poca competencia económica, a diferencia de lo que fue sucediendo con el paso de los años a partir de los 90s. Yo creo, Martín, que en el caso de Carlos Ursúa y Gerardo Esquivel, lo que tienen es una gran insomnio porque tienen que cuadrar esos números. Y la buena noticia es que hoy el Banco de México es autónomo. Entonces, el riesgo de la inflación, y por eso a mí algo que me ha parecido muy constructivo y positivo de esta etapa de transición ha sido que en todos los mensajes económicos que ha dado Andrés Manuel López Obrador ha mencionado el respeto a la autonomía del Banco de México. Y eso es un pilar fundamental para que evitemos repetir los errores del pasado, porque él puede decir, pues aumento el salario mínimo en las zonas libres 30%, y lo que dijo en ese mensaje es, pero voy a consultar al Banco de México porque claro, puedes generar un exceso de inflación, pero si lo hace porque el Poder Ejecutivo es soberano y lo decide, el Banco de México, que también tiene su autonomía constitucional, pues dice, yo subo la tasa de interés hasta donde alcance. Y eso nos va a ayudar a prevenir si bien no errores económicos, por lo menos sí procesos inflacionarios que en otras épocas marcaron, siempre y cuando se respete la autonomía. ¿No será que las condiciones son diferentes a los 80, Gerardo? Hay condiciones diferentes, pero también no se pueden repetir los errores. A ver, por ejemplo, digamos, tú eres más experto que yo en eso, el subir tasas de interés. Pues sí, es una herramienta económica que te sirve para controlar inflación, para encontrar inversiones, créditos y demás. Pero finalmente la tasa de interés no impide la fuga de capitales, por ejemplo, si hay riesgo, ya lo vimos. El Banco de México tiene la autonomía para poner control de cambios. Esto no impide el mercado negro de dólares, ya lo vivimos. Es
Es decir, tiene que estar todo sustentado, tiene que tener el respaldo. Sí, el desarrollo de las zonas económicas. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué ciudad está preparada para recibir? Ha habido solo dos dependencias federales que han sido movidas de la Ciudad de México. INEGI, que sigue operando en la Ciudad de México. Sí, tiene oficinas aquí. Y CAFUPE en Morelos, en Cuernavaca. Y hay que preguntarles a los de Cuernavaca cómo les ha ido con CAFUPE. Sí. ¿No? Ese es el riesgo. Ahora bien, no solamente es lo que cuestan las oficinas y los funcionarios, sino toda la burocracia, el traslado de toda la burocracia, lo que implica infraestructura y demás. Sí. Ahora, mencionaría nada más, Martín, que digamos, hay cosas que podrían ser logrables. Lo que a mí me preocupa sobre todo es la velocidad. Claro. Y otra consideración, afortunadamente, la maquinita de los billetes, porque es bien fácil, ¿no? Uno dice, pues, ¿cuántos necesitamos? Pues imprímale, sí. José López Portillo. Sí, pero el Banco de México antiguamente era manejado desde la desde presidencia. los Hoy ya pinos. no. O ya no, entonces cuando le digan, imprimen la maquinita de los pesos, pues ya no se puede. Y entonces eso nos da una cierta garantía, si bien es cierto que justo una calificadora, por ejemplo, dice, pues México baja de A3, vamos a pensar, a una B, ¿no? Que es como decir, pasamos de 8, ahí estamos bien, a panzazo, ¿no? A Exacto, 6. a 6. Bueno, pues eso quiere decir que muchos te van a prestar más caro y quiere decir que muchos se van a ir a otros países que están mejor calificados que nosotros, Claro. y eso tendrá sus impactos económicos. Lo que más me preocupa es, creo que puede ser ejecutable, puede vencer ciertos escepticismos como el mío en algunos temas específicos, pero la velocidad, eso sí es lo que me preocupa. Si quieres comerte el pastel desde el día 1, Claro. sin esperar, por ejemplo, leía a Rogelio Montemayor, que operó el traslado del INEGI a Aguascalientes. Y decía, fue un proceso, 3,000 personas nada más, y fue un proceso larguísimo, lo fuimos cabildeando y habría un gran incentivo. Había sido el terremoto del 85, Sí, se claro. le cayó la oficina y muchos sí se querían ir, pero no es lo mismo que ahora, que ahora... Sí, que a fuerza te tienes que ir sin haber algo Yo de quiero ver fondo, un funcionario del SAT Sí. en Mexicali. Sí. Un funcionario del SAT en Mexicali. Va a ser Fabiola. Pues eso, justo faltan los incentivos, que es parte del cómo, ¿no? También me ponía a pensar en estas investigaciones y estos análisis de los cambios de las secretarías. ¿Cuál es el incentivo para el trabajador al mudarse? Generalmente cuando alguien decide irse de la ciudad donde vive a otra, es porque le ofrecen un mejor empleo, un mejor salario y hasta dónde vivir. Aquí, ¿cuál va a ser el incentivo si estamos escuchando, por otra parte, que va a haber ajustes salarial a la burocracia? Exacto. Entonces, Bueno, ya el sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente ya dijo que no. que hay trabajadores en la Semarnat que sus parejas están en otra dependencia aquí lo pública. platicamos y lo han escrito y gente me acordé mucho de lo especialista. que decía Gerardo la A semana ver, pasada. alguien que trabaja en Semarnat y su esposa trabaja en Sedesol y una se va a Hermosillo y el otro se va, no digas a Mérida, se va a Durango. Exacto. Y tienen 3 niños, uno en primaria y 2 en secundaria. Y están pagando un Y están crédito. pagando un crédito del Fobiste en Ecatepec o acá en Iztapalapa y demás. Y oye, pues dices tú, bueno, si me mandan a la CEPA Puebla, híjole, pues me voy a quedar allá ahí en un cuchitril en algún lado, lo que me alcance para el salario, y vengo a verte el fin de semana y no pierdas tu chamba acá. Pero en distancias esas, ¿cómo le van a hacer? Que tienes que ver también el factor humano ¿cómo se llama? De estas cosas. Lo que dice Rodrigo es cierto, la velocidad. El primer gran desmentido, lo digo entre comillas, de Ochoa, es el famoso gasolinazo. ¿No? Toda la campaña se repitió. Nuestro gobierno no permitirá aumentos de la gasolina, no habrá gasolinazo. Y Ochoa dice, bueno, gasolinazos como tal, no, un término que se inventó en los medios de información. Sí. Es una aplicación de un impuesto. Pues que sube, que baja y demás, y como la canción aquella, sube y baja. Sí. Y entonces esto va, pero eso lo vamos a mantener, no podemos bajar por decreto, Claro, lo que dijo llamaron Ursúa, la inflación. a bajar la porque además gasolina. importamos el 70% de de la la gasolina que gasolina. consumimos en dólares. Sí. Hoy salió, el viernes salió los datos de la balanza comercial de la primera mitad. Pues las importaciones de gasolina crecieron 34% en dólares. Sí. Que Entonces tú el, no viernes, puedes... el viernes dice, hay que sacar petróleo de emergencia. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues sí. Vamos a ir a una pausa, no se vaya. Vamos a regresar con qué riesgos vemos en la mesa sobre toda esta política económica que ya ha empezado a esbozar el virtual presidente electo de México. Estamos entre líneas, regresamos. Ya estamos de regreso entre líneas y en el segmento anterior Rodrigo Pacheco hablaba de los tiempos. Creo que el peor enemigo que juega en contra en este momento son los tiempos, porque
para poder repartir la riqueza hay que generarla, pero para generarla se requieren procesos de los cuales pues algunos ya los analizamos y otros, bueno, pues todavía quedan pendientes. Hay una gran incertidumbre, Rodrigo, en cuanto a cifras, de dónde van a salir los recursos, decíamos en el segmento pasado. Pero el tiempo juega en contra porque una refinería no se construye en 1 año, 2 años, ni creo que en 3 años, se lleva más tiempo, ¿no? Sí, sobre todo que además tienes que romper inercias y las inercias tardan tiempo en romperse. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, romper las inercias del excesivo gasto burocrático, pues tardarás un tiempo. Si quieres construir una refinería, casi todos los grandes proyectos de infraestructura acaban extendiéndose más tiempo del que se planificaron y acaban necesitando más dinero. No se habían construido refinerías en México, en buena medida porque ya no es buen negocio, es más eficiente refinar en los Estados Unidos, en donde Pemex tiene una refinería conjunta, y luego importarlo. Suena lógico lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pero si lo vas haciendo, generando primero la riqueza, que para eso primero tienes que romper las inercias burocráticas, generando los ahorros, pero no lo vas a lograr en 2 meses que tenemos. Ahora, y como decía Fabi, creo que todavía no vemos, dice este famoso dicho, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. No estamos llegando a la prosa. Este largo periodo de transición ojalá sirva para que haya rectificaciones como ya las hemos visto y no se profundice, digamos, en las partes en las que los números parecen no cuadrar, al menos no con la velocidad. Ahora, un punto que hay que adicionar es que teniendo al país con la mayoría en el Congreso, incluso casi con modificaciones constitucionales, hay formas creativas en que lo puede lograr. Por ejemplo, generando vehículos de inversión y haciendo un mandato para las administradoras de ahorro para el retiro en que tengan que invertir ahí. Esa podría ser una opción, pero no va a ser necesariamente rápido y hay que también manejar el riesgo. Primero tienes que convencer que ese vehículo de inversión que vas a generar para una refinería, pues va a dar buen resultado y para eso tienes que trabajar bastante y no lo vas a lograr de aquí al 1 de diciembre de 2019. Entonces, yo creo que tiene una visión de país, por eso votó el 53% de los que emitieron su voto el 1 de julio. Está bien, ni modo, así es, la democracia, qué bueno. Ahora, que lo vaya administrando y que vaya con una buena velocidad. A mí, otra cosa que me preocupa mucho es el dinero también, de dónde va a salir. De repente me quedo con la visión de que le está apostando al presupuesto y a la reasignación de recursos. Y de esa bolsa tiene que salir absolutamente todo, porque ya dijo que no van a aumentar los impuestos, no se van a crear nuevos, pero entonces, ¿de dónde va a salir? Lo que ya está es insuficiente, no alcanza, ni con la redistribución no sale. Yo sí pregunto, ¿y de dónde? Tú estás dando unos muy buenos tips. De hecho, señores, ¿verdad? Pueden contratarlo como asesor, porque aparte traes ideas de cómo podría... ideas de cómo invertir el aeropuerto, pero esto implica un tiempo. Entonces, ¿de dónde? Ahora, ¿vamos a regresar a depender otra vez de los ingresos petroleros? Cosa que ya habíamos superado. Y además es una apuesta fallida porque el petróleo viene para abajo. En la época de redistribuir y administrar la riqueza. La abundancia, dijo el señor López Portillo. A ver, Gerardo. Tiempos, por supuesto. Rodrigo tiene razón en lo que dice tiempos. Y Fabi tiene razón en cómo y de dónde. No hay, cuando dices no habrá aumento de impuestos, el aumento real, no es que no vayan a aumentar los impuestos, va a ser la misma cifra. Si tú ganas más, tu impuesto va a crecer. Si ganas menos, tu impuesto va a disminuir, en el caso del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, si tú compras más, pues pagas el 15%, y si compras menos, también pagas el 15%. Sí, se va a mantener supuestamente. Lo cual nos va a dar el presupuesto que actualmente tenemos. Oye, pero ojo, si disminuyen los salarios de los burócratas, que es el gran grueso, va a bajar el impuesto del ISR. Entonces, eso lo tienes que medir. Yo no soy experto, simplemente pues, tú lo vas a explicar mejor. Pero los tiempos, te dice Rodrigo Esbiente, el aeropuerto, este escandalito del aeropuerto, que sí, que sí, no, que sí, coparticipación, que sí. Por lo pronto ya se cancelaron 4 licitaciones. Eso trae costos económicos. ¿Por qué? Porque si se vuelven a hacer las licitaciones dentro de un mes, dentro de 2 meses, si hay consulta, si no hay consulta, bueno, quienes estaban participando en la licitación ya invirtieron dinero y van a tener que reinvertir y ya hay gastos que no estaban previstos. Hasta sin hacer nada se pierde dinero en cuestiones económicas. Entonces, y por otro lado, cuando hay estas ocurrencias, reitero la palabra ocurrencias, caray, ¿quién va a decidir por construir o no construir un aeropuerto?
Perdón, el señor Javier Jiménez Espriu, que va a ser el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes con Miguel de la Madrid. Fue director general de Mexicana de Aviación con Carlos Salinas de Gortari. También estuvo en Pemex en esa sección. Es un ingeniero, por lo menos su currículum, si me lo he leído, pues con muchos reconocimientos a nivel nacional, internacional, muy experimentado. Eterno candidato a rector de la UNAM, líder del famoso grupo de ingeniería muy poderoso dentro de la UNAM. Creo que hay expertos mexicanos, y si no son suficientes en el extranjero, que nos digan si es conveniente o no es conveniente el aeropuerto. Nosotros cuatro, perdón, a mí me llaman a una consulta popular para decidir si es conveniente o no conveniente el aeropuerto de la Ciudad de México. Digo, pues, echamos un volado, ¿no? Ajá. Pues ni sé. Pues como sí, como no. Y a ver, pues ya, Sí. lo que diga mi dedito. Esto es falta de responsabilidad de los gobernantes. Para eso elegimos gobernantes. Al presidente y a su equipo de trabajo que le escogió. Si no, sería muy sencillo. Hagamos 4 o 5 consultas populares durante un año, ¿sí? Y contratemos un administrador general del país y 32 gerentes regionales en los estados, que van a existir, ya van a existir, nombrados. Y entonces, pues, ponemos a consulta popular el presupuesto de ingresos, el de egresos, 2, 3 leyes importantes. Yo me acuerdo en un referéndum en Italia sobre el aborto, hubo un referéndum en Chile sobre la permanencia de Pinochet, aquel voto del sí no. Hubo en el Brexit de Gran Bretaña un referéndum. Estas cosas de las consultas en Colombia de la Paz, los acuerdos de paz, son para esos asuntos, no para ver si construimos un aeropuerto. Sí, porque eso es más técnico, ¿no? Sí, requiere de más estudios. Es como si que les decimos a los expertos del Banco de México, oye, vamos a hacer una consulta para ver si subimos las tasas de interés. Sí, exacto. A ver, Rodrigo, una pregunta. ¿No le estarán dejando estos políticos en ese retorno a lo que decíamos en los programas de hace 2 semanas, una semana, el famoso estilo personal de gobernar? ¿No le estarán dejando los próximos gobernantes del país un gran paquete al sector privado y apostando a que el sector privado entre al rescate de la economía nacional? Sobre todo por lo que hemos escuchado en esta última semana de los proyectos que se anunciaron para el sur, el Istmo de Tehuantepec, el famoso Tren Maya que partirá desde Palenque hasta la península de Yucatán, cruzando Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es un proyecto viejo, acuérdate, Martín. Sí, claro, bueno, pero se tuvo que cancelar por la crisis económica de hace 3 años. Entonces, pero ¿no será que esta autoridad que va a tomar posesión el 1 de diciembre le estará apostando a la iniciativa privada, al capital privado, para detonar desarrollo y que sea el capital privado el que ayude y entre al quite con todo este tema de lo que se requiere en materia petrolera o energética, lo que se requiere en comunicaciones, lo que se necesita en el rubro social, salarios, empleo? Porque es cierto que la obra genera empleo y genera derrama económica en aquellas comunidades donde se realiza dicha obra. ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que sí, digamos, sería una visión pragmática, ojalá ocurra, tendría alguna contradicción ideológica, sobre todo en la reforma energética, porque hubo participación del sector privado, justo se da la reforma energética ante la imposibilidad de Pemex de tener nuevos recursos y explorar campos en aguas profundas, por ejemplo, que es riesgoso y que hacía sentido, como se hace en buena parte del mundo, que por un lado se comparte el riesgo y que entre capital privado. Pero creo que pudiera ser una buena idea, digamos, en función de que sea el sector privado, porque de otra forma no va a alcanzar. ¿Es que de dónde? Pero requerirá sobre todo de que pueda generar mucha confianza y pueda convencer a los inversionistas. Claro. Por eso no me parece necesariamente mal que haya tendido puentes de manera muy acelerada con el sector privado, que la CEMIC ya ha dado su respaldo digamos, a los proyectos de infraestructura, porque tiene que ir apalancado, vinculado a un gasto de capital del gobierno, pero sobre todo que te dé ciertas garantías. Y entonces habrá alguna contradicción ideológica quizás que fácilmente puede superar porque tiene el consenso, hizo una coalición, digamos, que le permite moverse en un rango amplio. Y tendrá, digamos, lo más importante es generar confianza y no polarización con el sector privado, porque bueno, será acaba el que de tener una reunión en la semana que terminamos con el Grupo Monterrey, que es uno de los grupos más fuertes financieramente hablando y en cuestiones de inversión. Y creo que lo que ahí se dijo, en las conclusiones, llegan a ese punto de decir
vamos a trabajar juntos. O sea, atrás quedaron las semanas de encono y de pleitos que hubo, por ejemplo, con el Consejo de Negocios o con el Consejo de Negocios. Exactamente. Ahora, y nada más agregaría, ahí me parece muy positivo y muy constructivo de los dos lados, un sector privado y una oposición que supo entender rápidamente el mandato que tiene el presidente y un presidente que supo ser magnánimo en la victoria y decir, este país solo va a avanzar si tenemos una visión de país y avanzamos de manera conjunta. Esa señal me parece realmente positiva porque hay una voluntad de trabajo. Y creo que también es parte de una tendencia porque ahora, bueno, primero hay que recordar que en este país, por lo pronto, quien genera los empleos es la iniciativa privada. Y todas las cifras que nosotros vemos que se registran en el IMSS de que se crearon tantos nuevos empleos son los que mete la iniciativa privada y son los que registra, por un lado. Entonces, no podríamos divorciarnos de ellos de esta manera. Y la otra, me refiero a que es una tendencia porque apenas también en la semana, al inicio de la semana que termina, tuvimos la reunión de la Alianza del Pacífico y la de Mercosur. Y una de las cosas que sembró ahí Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, era que ya la Alianza para el Pacífico la tenían que empezar ya a dirigir, a impulsar los propios empresarios. Al final, en el acuerdo Mercosur, Alianza del Pacífico, una de las decisiones fue que el sector empresarial va a ser protagónico y va a ser una agenda de prosperidad para la región. Entonces, creo que el factor empresarial está muy pesado, pero me da miedo porque Donald Trump fue un empresario que tomó el poder. Entonces, de repente, ¿no? A ver, ¿no estaremos caminando hacia una socialdemocracia donde la derecha o el sector privado, representante de los viejos modelos de la derecha en México, que estuvo muy en pugna cuando Echeverría en los años 70 nos tocó vivirlo? A eso vamos. Sí, pero ¿tú crees que va a haber un choque? Sí, yo ya no veo por dónde puede ir un choque. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, exactamente lo que dice, y yo lo comparto absolutamente. El problema es una palabra que dijo, certidumbre. Que no hemos tenido certidumbre. Sobre el aeropuerto hemos oído 6, 7 versiones diferentes. Y cuando las cosas se complican, la consulta popular. A ver, hay un concepto que desapareció desde el 1 de julio. Yo estoy esperándolo a ver cuándo reaparece. ¿Cuál? Se llama la mafia del poder. Sí, ya no. No existe. ¿Sabes cuándo va a reaparecer? En el momento en que empiecen a no cumplirse las expectativas. No estoy diciendo fracasos, ¿eh? Cuando no se empiecen a cumplir las expectativas, es que la mafia del poder lo ha impedido. Va a volver. Y el caso de la iniciativa privada de la participación, creo que es lo moderno y ha sido lo moderno desde hace mucho tiempo en todos los países que han logrado desarrollarse más o menos con niveles de vida y calidad de vida hacia arriba. Claro. Estoy hablando de Europa sobre todo, donde la mayor parte de los países son monarquías, aunque sean parlamentarias, son monarquías, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, donde está el mayor desarrollo humano, son monarquías. Parlamentarias, pero monarquías. El asunto es, así como podría reaparecer ante la falta de cumplimiento de las expectativas, ojalá no haya fracasos, porque si hay fracasos, fracasamos todos. Todos vamos en el barco. Vamos en el barco, no nos podemos salir de salva. 1, 2. Reaparecerá la mafia del poder. También, si no se consiguen los logros que se dejen en manos de la iniciativa privada, cuando dije, vamos, podemos ir para allá, es el sexenio de Echeverría, la culpa es muy sencillo echársela a los empresarios. Nos engañaron, no invirtieron. Y eso, ¿de dónde surge? De la falta de confianza de ambas partes y de los que estamos viendo. Y ahí agregaría que este periodo es muy delicado y muy importante. Me gusta la postura que ha adoptado Gustavo de Hoyos de la Coparmex cuando fue la primera semana que Juan Pablo Castañón se reunió, datos, buenas señales, luego el video de un grupo de empresarios particularmente digamos, sensible en términos de que habían sido muy activos en la etapa electoral. Que fue muy criticado. Fue muy criticado. Justo sale Gustavo de Hoyos con una postura que dice tema por tema y de manera racional. Es decir, se tiene que tener una discusión tema por tema, porque cuando venga el control de precios, pues habrá naturalmente un grupo de empresarios que estamos viviendo en el libre mercado que diga yo no estoy de acuerdo. Y tiene que haber el espacio de interlocución para que uno le pueda decir al gobierno federal, al presidente de la República, señor presidente, se equivoca. Cuando pregunte qué hora es, que no digan la que usted diga, señor presidente, sino la que es. Sí. Y a partir de ahí, el sector privado tiene que jugar un papel muy importante al que no está acostumbrado, que no es la lisonja y tampoco la resistencia a todo. Tiene que ser tema por tema de manera racional.
Correcto. Sí. A ver, Fabiola. Y un poco, ahora decir de cómo están tomando las riendas de dar la certidumbre, pues resulta muy paradójico que ahorita, por ejemplo, otra vez nuestra moneda incluso depende del estado de ánimo de Estados Unidos. El viernes cerró muy bien el peso porque Estados Unidos informó que no iba a haber que había recuperación en la economía estadounidense. Y entonces el peso automáticamente se fortalece, ¿no? Eso es por un lado. Pero se va Andrés Manuel López Obrador y la próxima administración a enfrentar no solo a esos vaivenes económicos de lo que no hemos oído hablar como postura, y también de ya empiezan a cerrar plantas. En la semana también anunció Mattel su cierre en México, ¿no? La venta. La venta. Anunció que va a vender 2, o sea, todavía no la cierra. Claro, si no encuentra comprador. Va a haber un ajuste, ¿no? Sí, va a haber un ajuste. Ya los busqué para preguntarles, oigan, de cuál es el marco de referencia. Exacto. No me han contestado, ¿no? Pero lo cierto es que dijeron, las vendemos. Pude rastrear, son 1,100 empleados en la de Monterrey, o son los datos más nuevos que pude acceder, y entre 2,000 y 3,000, porque varía dependiendo el momento del año, porque claro, hacia finales del año, pues hay que la demanda al fin de año. Pero, digamos, están en un proceso de venderla, para hablar de ese caso particular, y sin duda yo creo, y digamos, retomando, muy importante será el Tratado de Libre Comercio que se logre. Esa es una circunstancia en las que tú tienes razón. Ahorita viene Es una nueva circunstancia. el periodo, me gustó la palabra que usó Rodrigo, estamos en un periodo crítico. Pero no Por solamente eso de la circunstancia actual, sino la circunstancia comparada con años anteriores. Correcto. Control de precios. Caray, lo vimos, los señores presidentes se levantaban de ánimo y controlaban los precios de tales y cuales productos. ¿Por qué? Porque era una economía cerrada, absolutamente. Dependíamos, entre comillas, de la producción interna porque las importaciones se hacían a través del gobierno. Acuérdense todavía el escándalo de la leche contaminada, todavía con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aquella leche que trajeron de Irlanda. Sí, que traía radioactividad. El libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos con Europa han permitido todas esas barreras, aranceles y demás, y entonces pues es muy difícil controlar precios como se hacían esos. Esa es una ventaja. Y sobre todo porque anclaría, digamos, si la próxima administración decide ser proteccionista, no puedes porque tienes el Telecán. Lo negociaste y estuviste de acuerdo. Entonces es muy importante que se logre. Vamos a ir a una pausa y de regreso abordamos más a fondo este tema del Tratado de Libre Comercio, que esta semana que terminamos precisamente reanudaron negociaciones en Washington, la parte mexicana, la parte canadiense y por supuesto Estados Unidos. Continuamos entre líneas, volvemos. Continuamos entre líneas debatiendo, platicando este tema de la política económica que seguirá el próximo gobierno que tome posesión a partir del 1 de diciembre próximo. Y un factor que sin duda va a incidir en todo el programa económico de la próxima administración es el Tratado de Libre Comercio. En la semana que terminamos se reanudaron ya las negociaciones y se habla con cierto optimismo de que para el mes de agosto, el próximo mes, podríamos tener ya un acuerdo en principio entre México, Estados Unidos y Canadá para diseñar un nuevo tratado de libre comercio. ¿Hacia dónde va el tratado, Rodrigo? Sobre todo como parte fundamental de un programa económico del cual todavía hay mucha incertidumbre por lo que hemos platicado hace unos minutos. Creo que hay, digamos, cierto optimismo. Esta película ya la vi y la vi en mayo. Me acuerdo mucho cuando Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, decía, estamos a punto de cerrar, hasta que recibió una llamada, me parece que era un martes, y le dijeron, sí, pero con cláusula de terminación automática. Dijo, no, pues no podemos firmar. Entonces no sabemos si en el último momento al buen Polara, que pagó las donas. Yo desde siempre he escrito que hasta 2019 se va a cerrar el Telecán. Ahora, esta vez soy un poco más optimista porque Robert Lighthizer se ha dado visos de ser un poco más flexible. Yo no veo que está tan en el interés de Donald Trump cerrarlo porque va a ser muy difícil que él haga compatible en campaña, en la elección intermedia, algún demócrata listo le va a decir, oiga, ¿quién va a pagar el muro? Y en el momento en que diga los mexicanos van a pagar el muro, tenemos un problema. Porque tenemos otro temperamento de presidente. Es estratégico Andrés Manuel López Obrador, sin duda, es un actor racional, pero no va a ser sencillo. Entonces, ojalá que el optimismo que hoy se está viendo se cumpla, que no nos hagan una gambeta de último minuto, como ocurrió en mayo cuando vimos esa película, y que en esta ocasión, en el Imperio Contraataca, hablando de las guerras de las galaxias, vimos la película, no salió bien, pero luego en el regreso del Jedi sí regresó. Pues ojalá sea el caso y que en Creo esta... que tenemos una ventaja, que es la campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? Que es parte, inicia la reelección de Donald Trump. Sí, los estados que están siendo afectados
Todavía no, porque el tratado sigue vigente. Es decir, el Sí, Tratado de Libre Comercio ahorita- no ha cambiado. Hay que dejarlo claro. No es que no haya tratado, lo que se está haciendo es que un nuevo qué tratado. futuro va a tener. ¿Qué Sí, futuro va a tener? aunque haya aranceles, Sí. los de la carne de cerdo, ¿no? Eso que les está pegando los productores de carne de cerdo, productores de maíz, de todo el medio oeste de Estados Unidos, que exportaban o exportan mucho a México, sí están teniendo ya problemas. Claro. Y esa, los tejanos, es una muy buena base de votantes de Trump. de Donald Trump. También es otro asunto. Sí, por supuesto está el riesgo de que le digan, ¿y qué va a haber el muro? Sí, pero ahí, Gerardo, porque Sí. esa lectura es muy importante, solo que en la semana que termina, pues anunció que tenía unos subsidios de 12 mil millones de dólares para atenderlos. Y eso le permite atravesar la elección, Apapacharlos un poquito, apapacharlos ¿no? y decirles no se preocupen los mexicanos. Ahora, hay otra diferencia que eso sí podría ser la película distinta en agosto, que lo que vimos en mayo, y es que antes, en mayo, todavía no tenía todos los frentes abiertos, es decir, se está peleando con China, que China le Sí, puso claro. aranceles a la carne de cerdo, su segundo mercado pues, era el mexicano también, y con Europa. Entonces no es lo mismo pelearte con tus socios del Telecan a pelearte con tus socios de Europa y con China al mismo tiempo. Fíjate, subsidio de hay más desgaste. 12 mil millones de dólares, ¿no? Es la cifra. El aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, el presupuesto de marzo pasado, yo estoy de acuerdo contigo que después cuando van creciendo las obras, pues va creciendo Va también creciendo el presupuesto. presupuesto. Claro. Era de 13 mil millones de... O sea, el señor Trump les va a dar a los productores estadounidenses de subsidios para Un aeropuerto. soportar un aeropuerto. Exacto. Por eso, Gracias, Fabiola. por eso es nuestro amigo ahora, el bueno. señor Trump del primer mundo. No. Y decir también que, pues no olvidemos que todo esto es al final estrategia política electoral. Claro. O sea, Donald Trump está jugando ahorita muy bien sus cartas porque va arriba en la popularidad, trae el 45% otra vez. Entonces, no quiere perder ese pico porque le conviene llegar para tener la mayoría que requiere en el Congreso y entonces sí, hay que Dios nos agarre confesados, Exacto. ¿no? Ahora, ¿por qué juega estratégicamente? Porque ahorita también le urge a Donald Trump, lo mandó decir en la carta, que el TLC rapidito, ¿no? De una vez, Sí. sáquenlo. Porque ¿Por qué? si no, nos Porque vamos a ver obligados porque a ahorita- tomar otro camino, Exacto, decía, ¿por ¿no? qué? Porque ahorita le conviene decirle a sus productores y a sus congresistas, bueno, pues si ya tenemos que ceder en algunas cositas como denominación de origen, producciones, bla, 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 tengo este subsidio. Entonces, apacigua los ánimos y sus bonos suben. O sea, les da una dádiva con tal de un voto, de un apoyo electoral. Y esto nos mantiene ahorita en esta luna de miel que le conviene a México, porque tampoco va a meter ninguno de los temas que ahorita ustedes referían del muro. Si se fijan, nadie ha hablado del... O sea, el muro desapareció. desapareció. De repente Desapareció. Sí. Y esa estrategia, porque si Donald Trump dice algo respecto al muro, obligará a Andrés Manuel. Y ahorita a ninguno de los dos les conviene, ¿sabes? Hablar de ese tema. Y por eso pienso que Andrés Manuel López Obrador es bastante estratégico porque tampoco mencionó nada de los niños separados de sus papás, que es un tema humanitario. Exactamente. Sí, durísimo, que ¿no? cualquier líder tendría que Sí, lo hacer un tendría posicionamiento que- fuerte, pero ha sido exacto. estratégico que dice, pues como todavía no soy presidente, es lo único en donde veo que la larga transición no sirve de algo. No tiene que asumir los costos políticos en el presente, los puede aplazar hacia el futuro y eso le Y está sí dando puede un descansillo. trabajar a futuro, ¿no? Y para, quiero yo, en mi comentario sobre el Telecán, dirigirlo también a este como hecho inédito que estamos viendo, donde este equipo de transición se une a las negociaciones, pero viene representación de Canadá a reunirse con Claro. el presidente electo, cosa que es importante, o sea, más allá Sí, es un de signo. de si se logra o no, de acuerdo en lo que nosotros nos gustaría como país, sí es importante que haya estas mesas, que haya estos acercamientos. Y la otra, me llama mucho la atención esta luna de miel, que al mismo tiempo me da miedo, Ger, porque cuando duran demasiado es como que después, ¿qué sorpresita ¿qué me viene, viene? no? ¿Qué viene? Exacto. Porque hasta el presidente Peña Nieto dijo el mismo viernes que el que esté el equipo de Andrés Manuel López Obrador en la negociación del Tratado de Libre Comercio le da certidumbre al tratado. De verdad me parece sorprendente, porque es como, por un lado, descalificar todo el trabajo que tú hiciste. Pero creo que en parte lo dice porque como va a pasar la estafeta, si yo estoy negociando algo con Gerardo, pero yo me voy a ir de la mesa y va a venir Paul y se va a sentar aquí, Sí. Gerardo tiene que tener la certeza de que Paul cuando venga está de acuerdo conmigo. Exacto. Y entonces yo creo que lo dice más en el sentido de
es importante que Es esté darle para un que los espaldarazo, acuerdos ¿no? Ajá. que alcance Ildefonso Guajardo se dice, vamos a pensar, pues, estábamos de acuerdo en que las reglas de origen ya no van a ser 62.5, sino 75. ¿Y qué tal que llegue el nuevo presidente de México y dice, no, desconozco, no, otra vez vamos a negociar? Y entonces necesitan que el pase de esta feta se vaya dando A de mí me manera sorprende, conjunta. Fabiola. O sea, yo lo Eso. dije el año pasado en una de las mesas, que había que estar pendientes, si ganaba López Obrador, qué giro le iba a dar a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Perdón, yo creo que me equivoqué porque yo no estoy viendo ningún giro de 180 grados en la negociación. Es un ya es un con el giro, equipo es un giro integrado de de 360 grados. Para que no te desmientas. Bueno, Yo te absuelvo. Sí le dio es un giro, de pero de 360 360. grados. O sea, y estamos No, igual. o sea, Pero lo imagínate. importante, ustedes dos tocaron un asunto que es importante para no regresar al pasado mexicano, que es el TLC, que no existía en los años 70 y los 80. Tú, Martín, no, pero Rodrigo y Fabio están muy jóvenes. Empezamos a negociar México el famoso GATT, que nadie se acuerda. Sí, el famoso GATT. Y eran unos acuerdo de debates aranceles. espantosísimos y hubo libros, alteros de libros. Yo he estado ahorita por ahí buscando libros de ese tipo. Y eran unos alteros de libros sobre el GATT. Todo el mundo escribía sobre el GATT, como ahora todo el mundo escribimos sobre el TLC, sobre las elecciones y demás, ¿no? Bueno, se firmó el acuerdo y cuando se firmó casi nos enteramos porque ya estaba encima la OMC. O sea, lo que era la Organización Mundial de Comercio. Y luego vino el TLC. Pero eso no existe. Control de precios, como ahorita en el corte lo decíamos. Pues el TLC permite las importaciones, ya no las barreras arancelarias, ya no hay impuestos de tal o cual, está reglamentado. Entonces, pues si yo pongo que la tonelada de maíz vale 3,000 pesos la tonelada de maíz, pues no, eso lo traigo de Texas. O la exporto. O la exporto. Sí, por ejemplo, si a mí, yo la quiero vender a 5,000 en Guatemala, pues se la exporto a Guatemala. Adiós. Y el asunto Canadá, evidentemente también, no es tampoco gratis, ¿no? De Estados Unidos, Canadá y los que se quieran acercar, los chinos que se están acercando. ¿No? Finalmente, el libre comercio, para bien o para mal, ya algunos historiadores analizarán lo que hicimos en estas épocas y dirán, mira nomás qué tonterías hicieron estos, ¿no? El libre comercio ha entrelazado a todos los países. Claro. Ya nadie es absolutamente, y no hablo de soberanía política para que no se me venga todo el mundo encima, ¿no? Ya nadie tiene el control ni propio Estados Unidos de Donald Trump, de la economía mundial, ¿sí? Porque dependes en muchas cosas. La prueba está con el enfrentamiento de Estados Unidos con China y con Europa y hasta con México y Canadá, que son sus socios que están ahí en las orillas de sus fronteras. Entonces creo que eso sí es una circunstancia diferente que puede ayudar a que no se regrese al pasado. En Excelsior hace un tiempo, cuando se iniciaron las negociaciones del TLC, el reportero Andrés Becerril hizo un trabajo sobre cómo comprábamos los mexicanos antes del TLC, sobre todo productos extranjeros. Y bueno, la mejor manera de comprarlo, ya citamos Chetumal, en la Ciudad de México era Tepito o las grandes tiendas departamentales, claro, en donde los productos te costaban 4 o 5 veces lo que costaban en la frontera. No, te ibas al tianguis de Pericuapa, que era Coapa, la yuca. No, sí, en Tepito. No, y ¿saben qué? Lo veo en el presente en Argentina. En Argentina es el iPhone más caro que puedes comprar. ¿Por qué? Por los Cristina, que no lo ha logrado desactivar Macri. Pues puso unos aranceles increíbles porque era un país productor de granos y carne, pues dijo, quiero que exporte un poquito para que se quede aquí. Mala idea, y hoy pues es muy caro para los argentinos tener acceso en un país relativamente lejos del resto del mundo. Claro. Y entonces justo el Telequén nos permitiría eliminar esa tentación. Aunque quieras, no podrías hacerlo. Claro. Y eso me parecería una excelente noticia, ojalá se logre. Vamos concluyendo. ¿Hacia dónde ven que se dirige todo este panorama dentro de la incertidumbre que hemos comentado? Si yo viera, si tuvieras una bola de cristal, Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Yo ahorita me volvería muy rico. Porque, exacto, puedes predecir y entonces yo vendería esa información por eso siempre creo en la información. Exacto. a cualquier empresario o cualquier político le llamen las cosas cualquier van así. Empresa. No, lo que tenemos que hacer es votos, como dice Rodrigo, porque se tomen decisiones sensatas, porque se atiendan a las variantes económicas. La economía no es magia. Sí. Y aunque no sea una ciencia exacta, como dirían en algún clásico, tiene reglas y hay que respetar esas reglas. Por supuesto que a México le hace falta redistribuir la riqueza. Por supuesto que hay una gran disparidad entre quienes concentran la riqueza y quienes concentran la pobreza. Pero lo que tenemos que hacer es que, conociendo nuestra realidad, quienes gobiernan este país tomen las medidas sensatas para terminar, o por lo menos
también es cuestión de tiempos, no puedes igualar en un mes, ni en un año, ni en 10 años, sino que se creen las mejores condiciones para que todos por lo menos, ya parezco político, todos los mexicanos más o menos tengan las mismas oportunidades a partir de que nazcan y a partir de que crezcan. ¿Crees que con esto se están sentando esas bases o se pueden sentar esas bases para un crecimiento a largo plazo, Rodrigo? Creo que estamos en el periodo de formación. Sin duda tenemos que anotar, digamos, lo que dijo México en las urnas, que es un cambio de modelo en función de un énfasis más en lo social. Pero creo que también, Martín, al final 2 más 2 es 4 y el lunes llega el lunes. Es decir, las matemáticas tienen sus límites y los tiempos también. Y eso no los vamos a poder superar a riesgo de generar un desastre, que veo que la estructura económica de México se ha construido y tampoco está tan sencillo. Así que quiero ser optimista y pienso que se sientan bases que se van a poner a prueba, pero que pueden ser positivas, digamos, para un México que puede cambiar de inercias en lo negativo y quizás tener algunas perdón, antes de que Fabio intervenga, que hay que agregar a lo que dice Rodrigo, él me podrá desmentir, no voy a hablar por él, pero sí, yo tengo datos, o mis amigos economistas, algunos me dicen que más allá de estos desastres que podría venir, la economía mexicana, pese a todos los problemas que tiene, la economía mexicana, su estructura es muy fuerte. Y la inercia que trae la economía mexicana nos va a dar para 3, 4 años todavía de estabilidad con lo que tenemos. Quizá dentro de 5 años o 6, si no se toman las medidas correctas, vaya a ser. No sé si compartas tú esa idea que a mí me han expresado gente que sabe de eso. Sobre todo si respetas la autonomía del Banco de México, si el crédito flexible del FMI, claro, eso es ciertos importante. principios que no habría que quitar en Con que no digas que 2 más 2 no da 4. Exactamente, que 2 más 2 son 5... Ya estuvo. Ya se echó a perder el tema. Fabiola. Pues yo rápido, porque como 2 más 2 son 5 y se acaba el tiempo. Tenemos tiempo. Nada más decirles que necesitamos... yo doy el beneficio de la duda. Me encanta la idea del desarrollo, de tratar de eliminar estas grandes desigualdades sociales, pero para tener esa certidumbre necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos saber de dónde salen los números, supongo que los tienen, de dónde salen y pedir un debate un poco más reposado en el tema de los cambios de secretarías y en el tema de la revisión salarial, porque hay lo escribía el domingo pasado, hay mucho personal que podemos llamar peyorativamente burocrático, pero que hace un excelente trabajo de análisis, de prospectiva, no solo económico, sino en educación, en salud y en ciencia, que si tú le dices que va a ganar 20,000, 30,000 pesos, ¿cuál es el incentivo para estar aquí en México, aportando para tu país, si tus estudios, tu fuerza laboral no corresponde a lo que debieras ganar? Y entonces puede haber fuga de cerebros, ¿no? Entonces creo que hay cosas que hay que detenerse a explicar y no nada más como pensamos en el corte que es, ahora vamos a hacer esto, sí, apúntale, súmale, ¿no? Creo que es que yo creo que esa parte fue mucho de campaña, ¿no? Lo decían ustedes hace un rato. Terminó la campaña, ahora hay que sentarse a gobernar. La frase de Rodrigo es: las campañas se hacen en poesía y gobernar se gobierna en prosa. Exactamente. Es decir, tienes que aterrizar. Sí. Y cuando la expectativa que levantaste en una campaña es demasiado alta y no la cumples. Sí. A ver, lo que dijimos la semana pasada. Lo que dijimos la semana pasada. Nosotros 4 que estamos aquí, y muchos del público que nos ve, la mayoría del público que nos ve, que nos está viendo ahorita, nos explican que sí, que la gasolina se va a mantener en este precio. Y dices tú, pues es correcto, porque esas son las reglas económicas y demás. Pero al votante que votó porque la gasolina bajara, le provocaste un gran desencanto. Y no son pocos. Sí. Si el votante que le dices, el 1 de diciembre se acabó la corrupción, y el 2 de diciembre... Ojo, un policía te intenta extorsionar, ese votante dice, no, que se iba a acabar la corrupción. No hay varitas mágicas. Claro. Y entonces eso sí lo tenemos. Y mira, no hay tan varitas mágicas que así como hablamos bien de Carlos Ursúa, de Gerardo Esquivel y que te entiendo que también el señor Sesma, que está encabezando el equipo de transición en el TLC, son gente muy reconocida. Y además, bueno, el nombramiento del viernes de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad no augura nada bueno. Ojalá lo haga bien. Ojalá lo haga bien, ¿no? Pero ya sabemos cómo administra el señor Manuel Bartlett. Y las computadoras que también se apagan. Los sistemas que sí, ojalá no se apaguen. El sistema eléctrico, ojalá se mantenga. ¿no? Pero en fin, bueno, son pagos de facturas políticas. Sí.
Exacto. Bueno, pues entramos en un periodo, como decía Rodrigo, un periodo crítico, Sí. donde se tienen que definir muchas cosas, donde todavía la incertidumbre pesa mucho y donde seguramente lo que vendrá con el Tratado de Libre Comercio va a marcar mucho de lo que va a ser el rumbo La clave, la económico razón la tiene del Fabio. próximo administración. ¿Cómo y de dónde? Esa es la clave. Y gracias a usted, por supuesto, también en casa. Usted tiene su opinión entre líneas. Le agradecemos mucho su compañía y nos vemos de aquí a 8 días. Muchas gracias. Buenas noches.